Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estén sintonizando. Bienvenidos a una nueva emisión de Colachipop. Y hoy les voy a hablar de un tema que a mí me gusta y me apasiona mucho porque me remonta a mi temprana infancia, que ya ocurrió hace un buen rato. Y les voy a hablar de las caricaturas que a mí me marcaron más, por así decirlo, en mi época infantil y que a la fecha todavía pues me siguen llamando la atención y me siguen gustando, y que tengo todavía algunos recuerdos, algunas colecciones de estas tres caricaturas en particular. Y hoy precisamente les voy a hablar de ellas. ¿Por qué? Porque también al día de hoy siguen siendo icónicas y siguen siendo pues recordadas, no solamente por la generación que vivió esas caricaturas en ese tiempo, sino por las nuevas generaciones, porque se han reversionado y se han dado a conocer a otras generaciones que a lo mejor no tenían ni idea de que estas caricaturas ya habían tenido una versión primera. Y pues a mi gusto pues las primeras fueron las mejores, pero las nuevas versiones pues no están nada mal elaboradas, pero están dirigidas a un público que le ha tocado vivir pues una situación y un momento histórico diferente al que nosotros vivimos. Y hoy vamos a hacer un mixtune de mis tres caricaturas favoritas de niño. Comenzamos. Primera, valga la redundancia, o la que de alguna manera me puso, digamos, a darle vueltas a mi cabeza en ese momento, y es los Muppet Babies. ¿Por qué los Muppet Babies? Porque es una caricatura que me despertaba mucho la imaginación, una caricatura que me ayudaba a comprender el por qué en la temprana infancia, a veces sin tener, digamos, elementos o herramientas como los demás niños, a lo mejor que tenía cerca de mí, yo me podía también divertir, incluso más que ellos, utilizando mi imaginación. Entonces digamos que los Muppet Babies fueron para mí pues ese vehículo, ese canal que me ayudó a trabajar mis habilidades en el pensamiento y a ponerlas en práctica, y pues a crear mundos fantásticos, mundos que me transportaban y me hacían salirme de esa zona en la que estaba y pues trasladarme a otra completamente diferente. Por ejemplo, recuerdo mucho esas escenas en la caricatura donde los personajes, que eran pues los Muppet, pero en este caso cuando eran niños, vivían con Nani, que es el personaje, digamos, mediador entre todos ellos, a la cual nunca le vimos la cara, y era lo más curioso de todo, ¿no? Pero que incluso pues ellos la obedecían y todo, porque pues era la encargada de cuidarlos. Pero cuando ellos los dejaban, por ejemplo, que ella salía o que ya se iban a dormir y que se quedaban todos pues ya resguardados, a mí me viene mucho a la cabeza esa escena donde ellos, o ese capítulo más bien, donde ellos estaban pues, en un espacio, y en ese espacio había unas macetas. Entonces se metían a la maceta, y al meterse a la maceta pues ya estaban adentrados en una jungla completamente, ¿no? Y empezaban en ese mismo espacio pequeño, su imaginación los llevaba muchísimo más allá y podían crear esos universos, esos mundos, esos multiversos se diría hoy en día, que prácticamente los hacían sin salir de casa, sin salir de ese espacio pequeño, los hacían viajar y tener la posibilidad de vivir esas historias, esas experiencias que a lo mejor otros niños no lo hubieran podido vivir porque no utilizaban esa imaginación o ese pensamiento creativo. Y a mí me movía mucho todo eso. ¿Por qué? Porque ellos eran capaces de hacer de ese mundo o de ese encierro una nueva historia y llevarla pues a su misma realidad, y era lo que yo hacía también de pequeño, ¿no? Y por eso hoy se vuelve mi primer caricatura
favorita en mi Mix Tour. Pasemos a la segunda. Muy bien, la segunda caricatura en mi top 3 es precisamente Los Felinos Cósmicos. Es una caricatura que también me ha marcado, digamos, pues de manera importante, estas historias de estos felinos que venían de otro mundo y llegaron a, bueno, más bien que tuvieron que abandonar su lugar de origen porque pues prácticamente fue destruido y tuvieron que trasladarse y empezar a echar raíces en otro lugar, pues en contra de su voluntad, porque a final de cuentas no se querían ir de donde estaban, pero tuvieron que hacerlo. Entonces también esta historia en particular de estos personajes que, teniendo todo donde vivían, tuvieron que huir precisamente porque el planeta ya no era un lugar donde pudieran estar y tuvieron que llegar a otro lugar y empezar de cero y empezar a picar piedra, enfrentándose a todas las dificultades que implica pues ser una persona o ser un ser en un lugar nuevo donde te tienes que enfrentar a seres o a situaciones que no conoces y pues tienes que aprender a dominarlas para poder subsistir. Y precisamente los felinos lo que hacen, ellos obviamente tenían un líder que era el que los guiaba, el que era el que los apoyaba, pero sobre todo trabajaban en equipo y podían, cada uno utilizando sus habilidades, su propio potencial, en conjunto, pues lograr vencer al enemigo, ¿no? Y esto a mí me movía también mucho porque pues yo también a veces en un momento te sientes como un ser que tiene que dejar o transitar de un momento o de un lugar a otro y tienes que enfrentarte a tus propios miedos, a circunstancias a lo mejor que no puedes controlar, pero que tienes que aprender a vivir con ellas y a enfrentarte a estos mismos miedos, plantearte nuevos retos y poder salir adelante. Y los felinos cósmicos se volvieron tan importantes en la cultura popular o en la cultura pop que en fechas recientes se han estrenado nuevas versiones de este clásico de la animación que lo da a conocer a las nuevas generaciones. Son versiones completamente diferentes, a lo mejor en cuanto a la animación, en cuanto a lo mejor a la estructura narrativa, la manera como se plantean los personajes, el diseño, etcétera. Pero la esencia sigue siendo la misma y a final de cuentas eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque se transmite a estas nuevas generaciones también ese espíritu de lucha, ese espíritu de trabajo en equipo, ese espíritu de supervivencia y el poder enfrentarte sobre todo a los miedos, no solamente externos, sino a los miedos internos. Y por eso al día de hoy sigue siendo tan importante y tan relevante los felinos cósmicos, o mejor conocidos como los Thundercats. Y esta es la segunda caricatura que está en mi top 3 de las más favoritas en este Mixtoon que he decidido compartir con todos ustedes. Y pasemos a la tercera. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Veamos. Muy bien, ahora pasemos en este top 3 a la tercera caricatura favorita de mi infancia, yo creo que pues de toda mi historia en particular, que es He-Man y los Amos del Universo. He-Man y los Amos del Universo. En este Mixtoon que les he compartido el día de hoy, he querido hablarles de estas tres caricaturas, más que de la historia que estas han contado a través de todos estos años. Les he querido hablar o compartir la manera en cómo estas me movían o me impactaron y que el día de hoy pues siguen siendo pues mis consentidas, dentro de muchas otras que también me han gustado a través de los años, pero que en particular estas tres han marcado, por así decirlo, pues mi historia o mi esencia como persona, ¿no? Muy bien, He-Man y los Amos del Universo habla de un personaje que tenía pues una dualidad, ¿no? Era pues un príncipe temerario que a lo mejor no era muy capaz o no se sentía más bien muy capaz de hacer grandes proezas. Sin embargo, cuando se convertía del príncipe Adam al príncipe o a He-Man, pues
He-Man era completamente alguien diferente a Adam. Era alguien aguerrido, era alguien valiente, era alguien atrevido, era alguien confiado en sí mismo, que se atrevía y se enfrentaba a todos esos miedos para poderlos vencer. Y de alguna manera también esto era o ha sido, digamos, una constante o algo importante también en mi propia historia personal, porque dentro de mí pues también ha habido alguien o digamos el que te habla en el oído izquierdo, que te dice, no, pues no puedes, no tienes la capacidad, no la vas a hacer, ¿no? Y en mi lado derecho está ese He-Man que me dice, ¿sabes qué? Si lo vas a hacer, tienes que dominar tu miedo, tienes que enfrentarte, etcétera, etcétera, y lo vas a lograr. Entonces, por esta razón, digamos, se volvió tan importante o se volvió tan relevante esta historia de esta animación en mi propia persona, ¿no? Obvio, y yo no era consciente de todo esto que les estoy platicando cuando era un niño, ¿no? O la relevancia o la importancia que tuvieron para mí, o por qué eran tan importantes. Pero con el paso del tiempo, pues yo me fui dando cuenta del por qué, al ver más las historias, al analizarlas o desmenuzarlas ya como joven primero y ya después como adulto, el por qué, decía, ¿por qué me gustaba tanto esta caricatura? Y ya la empiezas a ver y dices, órale, entonces sí. Quizás la que más me hizo consciente de niño fue la de los pequeños Muppets, ¿no? Porque si yo era un niño inquieto, un niño que quería aprender, que quería conocer, y al verlos a ellos pequeños también y que se atrevían a conocer otras cosas, pues yo en ese momento sí era consciente, ¿no? De que estaba desarrollando ese lado creativo de mi imaginación también. Pero lo que pasó con los Thundercats, por ejemplo, o con He-Man, yo fui consciente un poco más adelante de la manera en cómo estos personajes fueron, por así decirlo, tejiéndose en mi propia piel y se fueron arraigando y quedando en mi propia historia personal. Los valores que mostraban o que enseñaban todas estas historias pues no pasan de moda. Entonces, por eso les he querido compartir esta parte tan personal, este mixtum de estas tres caricaturas que marcaron mi infancia, mi temprana juventud y que hasta el día de hoy como adulto pues me siguen acompañando y me siguen, digamos, por decirlo de alguna manera, reforzando esos aspectos o esos valores también que aprendí con ellas cuando era pequeño. Entonces, pues nunca se deja de aprender, nunca se deja de maravillarse, nunca se deja uno de reflejarse, vamos, en estas historias. Y es por eso que para mí ha sido grato compartírselos. Es una cuestión personal, pero que tiene que ver con este programa. ¿Por qué? Porque en este programa hablamos de los íconos de la cultura popular. Y estas tres caricaturas a través de los años se volvieron icónicas o representativas de toda una generación. Y hasta el día de hoy pues, nos siguen marcando. Por eso las traemos aquí a colación, no solamente para compartirles, digamos, algo muy, muy mío, sino también para mostrar que a pesar de que el tiempo ha pasado, siguen tan presentes y tan vivas, pues como el día en que se transmitieron por primera vez. Y de cómo estas caricaturas, estas animaciones impactaron mi vida desde pequeño y hasta el día de hoy. De mi parte sería todo, nos vemos en la próxima emisión de Collage Pop, que esta vez será muy pronto. Nos vemos.